Hola a todos, mirad, este es el último ejercicio de la hoja que estábamos haciendo. Es el problema 1.6. Dice que se dispone una instalación de bombeo para atravesar agua desde los depósitos A y B hasta un tercer depósito C. A la salida de cada uno de los depósitos se dispone de sendas bombas idénticas, de curvas características, y nos han dado, pues eso, las expresiones de la altura manométrica y del rendimiento. Nos dan los valores de H0 y Q0. Nos dice que H0 son 300, Q0 son 3. Y nos dice que se desea que el caudal bombeado del depósito A sea el doble del extraído del depósito B. Y para ello se dispone en el tramo 2 de una llave para ajustar esta proporción a la deseada. A ver, mirad, aquí tenemos el esquema aquí abajo. ¿De acuerdo? Salimos, tenemos una salida del depósito A con la bomba 1, una salida del depósito B con la bomba 2. Aquí tenemos además una válvula que lo que hace es regular esa relación de caudales que nos han dicho. Nos dicen que el caudal bombeado del depósito A es el doble, debe ser el doble que el extraído del depósito B. Los datos de longitudes, diámetros y rugosidad de las tuberías los tenemos aquí en esta tabla. Tubería, longitud, diámetro y rugosidad. Y nos pide primero que calculemos los caudales en cada tramo de tubería, Q1, Q2 y Q3, y la constante de pérdidas de la válvula. Vale, esas son simplemente las curvas que ya nos han dado. Esta relación de caudales. Nos han dicho que el caudal 1 tiene que ser 2 veces el caudal 2. Fijaros que, como en el esquema lo que tenemos, ¿de acuerdo? Es que el caudal 1 y el caudal 2 se unirán en la unión esa, ¿de acuerdo? La bifurcación, para proporcionar el caudal 3. Pues evidentemente el caudal 3 es la suma del caudal 1 y el caudal 2, que por supuesto también podremos poner también en función del caudal 2. Digamos que así tenemos todos los caudales en función del caudal 2. El caudal 1 que es el doble y el caudal 3 que sería el triple. Vale, mirad. Vamos a montar dos cubos resistentes de las dos posibles trayectorias que puede realizar el fluido. Me explico. Hay una primera trayectoria que puede realizar, que sería partiendo desde A, llegar al depósito C, y después otra trayectoria que sería partiendo del depósito B, llegar de acuerdo al C. Con lo cual vamos a montar esas dos curvas resistentes. Mirad, la curva resistente del AC, como siempre, simplemente vamos a utilizar la expresión de Darcy-Weisbach, en la que tenemos simplemente, primero, la diferencia de cotas entre los depósitos A y C. El depósito A está a cota 25, el depósito C está a cota 150, con lo cual eso sería la diferencia, 150 más menos 25. Y aquí el tema es que la parte de pérdidas, como fijaros que para ir desde C atravesamos dos conducciones diferentes con dos caudales diferentes, pues habrá que analizar las pérdidas que hay en un tramo y en el otro, es decir, el tramo corresponde al 1 y el tramo corresponde al 3. Así que simplemente lo único hecho ha sido esto, hacerlo en dos partes, es decir, 8 veces el caudal 1, sea la correspondiente, digamos que esto de aquí serán las pérdidas en 1. Y esto de aquí corresponderá con las pérdidas en 3. Simplemente hemos sustituido los valores de los que disponíamos, es decir, el diámetro del 1 era 0,45, la longitud era en 600, fijaros que no ha indicado ningún tipo de coeficiente de pérdidas de ninguna clase. Es decir, que en este primer tramo lo único que podíamos asumir sería las pérdidas que habría en la entrada del depósito, pero que corresponderían a caudal 3. Es decir, ahora sí que pongo caudal 3, su diámetro que era 0,7, la distancia, la longitud era 1200, el diámetro, y aquí se pongo el coeficiente de pérdidas de entrada del depósito superior.
Repito, es el único coeficiente de pérdidas que podíamos asumir porque los demás no nos han dado no tenemos ninguna indicación de ningún tipo. Con lo cual, lo único que podemos asumir, repito, es el de la entrada, de acuerdo, al depósito superior, nada más. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero con el otro tramo que hemos dicho, del B a C. La diferencia de cotas ahora sería 150 menos 10. El primero sería las pérdidas que hay en el tramo 2. Y fijaros que en este caso, en el tramo 2, sí que tenemos la válvula. Con lo cual la válvula sí que hay que contabilizarla en el tramo 2 con un coeficiente de pérdidas que no tenemos, en principio es indeterminado, que sería el K sub V este que tenemos aquí. Y otra vez, las mismas pérdidas en el 3. Fijaros además que estos dos términos son idénticos. Mirad, la curva resistente del tramo AC, es la que está alimentada por la bomba 1. Con lo cual, podemos decir que la altura resistente del tramo AC sería igual a la altura manométrica proporcionada por la bomba. Lo único que he hecho que ha sido, bueno, pues como ya teníamos los caudales en función del caudal 2, es decir, el caudal 1 era 2 veces el caudal 2, era este de aquí, y el caudal 3 era 3 veces el caudal 2, con lo cual ya veis que lo tenemos todo en función del caudal. Y por supuesto, simplemente al final he puesto la curva manométrica que nos proporcionaban, ¿de acuerdo? Eso no la daban ellos, ¿de acuerdo? La curva manométrica es la curva característica de la bomba, sustituyendo el H0 por 300 y el Q sub 0 por 3. De esta primera bomba, evidentemente, el caudal que circula por ella es el caudal 1, con lo cual de nuevo sería otra vez 2 veces el caudal 2. ¿Qué es lo que nos quedaría únicamente por determinar aquí para poder resolver esta ecuación? Bueno, pues nuestro único problema son en este caso los coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción. ¿Vale? Y aquí, mirad, vamos a explicar una cosa que es característica de este ejercicio. Esto puede volver a salir por ahí, con lo cual quiero que lo tengáis en cuenta. Mirad. El tema que tenemos aquí es que nosotros no hemos calculado todavía el caudal. Nosotros no conocemos los valores del caudal. Si no conocemos el valor del caudal, tampoco conocemos el número de Reynolds. Y si no conocemos el número de Reynolds, no se puede utilizar ninguna de las expresiones, ni la de Colebrook, ni la de Saint-James, ¿de acuerdo? No se puede utilizar ninguna de las dos. Recordad que en esas expresiones, para tubería rugosa, porque aquí tenemos rugosidades, para todas esas expresiones, nos hacían falta las dos cosas. Nos hacía falta conocer la rugosidad y conocer el número de Reynolds. Repito, si no conocemos el flujo, si no conocemos la cantidad de caudal, pues evidentemente desconocemos, de acuerdo, el número de Reynolds, con lo cual no podríamos utilizar ninguna de esas expresiones. Bueno, pues mirad. Cuando tenemos desconocimiento del caudal y por tanto no podemos entrar, de acuerdo, a aplicar esas expresiones, no nos queda más remedio que hacer una estimación de lambda, una estimación del coeficiente de fricción, con una correlación que se denomina correlación de Manning, que solo es función de la rugosidad relativa. Es esta expresión. Repito, todas las demás expresiones contienen el número de Reynolds, con lo cual no habría forma de utilizar ninguna. ¿Vale? El cálculo que hagamos con esta, evidentemente, no será un cálculo exacto, pero nos servirá como una primera estimación. Nos servirá como una primera estimación del cálculo de ese coeficiente de fricción. ¿Vale? Repito, por favor, esto anotadlo, que es muy importante, ¿de acuerdo? Nosotros no nos han proporcionado el coeficiente de fricción de las tuberías, ¿vale?
Y resulta que no disponemos del caudal, con lo cual si no disponemos del caudal no conocemos el número Reynolds, no podemos utilizar ninguna de las expresiones habituales. Con lo cual no nos queda más remedio que utilizar una expresión en la que solamente el factor determinante sea la rugosidad relativa, y esa es la correlación de Manning. Con nuestros valores sí lo podemos calcular. Mirad, yo tenía aquí en la ecuación que tenemos planteada, teníamos el lambda 1 y el lambda 3, bueno, pues simplemente he cogido la rugosidad correspondiente del 1, del 3, sus diámetros, y he calculado los coeficientes de fricción estimados con la correlación de Manning para ambos. Para el lambda 1 me queda 0,01415 y para el lambda 3 me queda 0,01516. ¿Vale? Se trata de unos coeficientes de fricción estimados. Y por tanto, cuando yo introduzca esos valores aquí y resuelva la ecuación, que contiene solamente una incógnita, este caudal será un caudal basado en coeficientes estimados, con lo cual no será un caudal verdadero, será también un caudal estimado. Vuelvo a repetir la cuestión. No disponemos de un valor de coeficiente de fricción de acuerdo determinado, ¿vale? Con lo cual, si no disponemos tampoco del caudal y por tanto desconocemos el número de Reynolds de las diferentes tuberías, no nos queda más remedio que utilizar una estimación de coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Para ello utilizamos esta correlación. Pero claro, lo que obtengamos resolviendo con esas lambdas, lambda 1 y lambda 3, que eran estimaciones de los coeficientes de fricción, serán caudales también estimados. Repito, nuestra ecuación, una vez sustituido el lambda 1 y el lambda 3, tenía solamente una incógnita, que era el caudal 2, con lo cual el caudal 2 me da tal. Y como sabemos que el caudal 1 era el doble y que el caudal era 1 el triple, pues tendríamos los valores. Pero repito, todos estos caudales son caudales estimados. Por tanto, ¿son los caudales definitivos de resultado? No. Es decir, aquí la cuestión es, como resulta que son caudales estimados, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, pues vamos a tener que intentar, de acuerdo, ser un poco más precisos. Mirad, si ahora ya tengo el caudal de cada conducción, lo tenemos aquí. Si yo ahora tengo, repito, el caudal de cada conducción, de forma estimada, podré calcular el número de Reynolds utilizando su expresión. 4 veces el caudal partido pi nu d con coeficiente, viscosidad cinemática 10 a la menos 6. Ahí tenemos el número de Reynolds para las 3 conducciones. Y ahora con el número de Reynolds sí que puedo utilizar la expresión que nos venga bien. En este caso yo, por ejemplo, he utilizado la de Saint-Jean. Se puede utilizar perfectamente la otra, con lo cual ahora obtenemos unos valores de lambda que, aunque siguen sin ser exactos, porque fijaros, están calculados a partir de un número de Reynolds estimado y este está calculado a partir de un caudal estimado, no son valores totalmente exactos, ¿de acuerdo? Pero serán valores mucho más precisos que los que hemos calculado con una correlación que no tenía en cuenta el número de Reynolds. ¿Vale? Técnicamente esto sería una especie de proceso iterativo, es decir, y ahora si tengo estos valores, me vuelvo otra vez a la ecuación, vuelvo a calcular otro caudal y podría volver a calcular otro número de Reynolds y así sucesivamente. Cuantas más iteraciones realizáramos, tendríamos una mayor precisión de los coeficientes de fricción y el valor del caudal que tuviéramos sería más preciso, ¿vale? Pero de verdad, como esto es un tostón, esto lo pueden hacer las máquinas, esto lo hacen nuestros ordenadores, lo hacen un montón de veces, pero para nosotros esto hacerlo manualmente es un tostón. Con lo cual,
Digamos que nosotros este proceso lo realizamos solo una vez. Es decir, nosotros estimamos primero mediante la rugosidad relativa, calculamos el valor de acuerdo al caudal en la ecuación, con ese valor de caudal ya podemos calcular el número de reinos y los nuevos coeficientes, y estos que tengamos aquí, que hemos obtenido aquí, ya serán los valores definitivos de los coeficientes. Con lo cual, ahora, voy a simplemente, lo que hacemos es volver a resolver otra vez la misma ecuación, la que hemos calculado antes, pero con los nuevos valores de lambda 1 y lambda 3. En vez de los estimados, estos que yo sé que son algo más precisos. Con lo cual, si lo volvemos a calcular, obtenemos un valor de caudal. En este caso, 0,6622. Ya veis que en principio no difiere mucho del anterior. Perdonad. No difiere mucho del que habíamos obtenido anteriormente. El que habíamos obtenido al principio era 0,6887. Y el que obtenemos ahora es 0,6622. Pero evidentemente este caudal es algo más preciso. Repito, nosotros simplemente nos vamos a conformar con una iteración. Realizando una iteración, nosotros tendremos suficiente. Con lo cual, este será ya el definitivo caudal que utilizaremos como solución. Con ese el caudal 1 que era el doble y con ese el caudal 3 que era el triple. Se acabó. Ya tenemos los tres caudales que proporcionan, los tres caudales que circulan por cada uno de los tres tramos de tubería. La altura manométrica proporcionada por la bomba 1, utilizo simplemente el caudal 1 con la curva característica que nos han dado, y la altura manométrica de la 2, pues lo mismo, pero con el caudal 2. Así ya teníamos también las alturas manométricas que proporcionaría una bomba y otra bomba. Mirad, nosotros al principio del problema hemos montado dos curvas de instalación, hemos montado dos alturas de instalación porque tenemos dos caminos. Uno, el que iba desde el A hasta el C, este es el que hemos analizado. Hemos analizado este por una cuestión, y es que el otro, si os acordáis, tenía como incógnita un K sub V. Teníamos otro, que era la altura resistente entre B y C. Como también nos pedía, en ese apartado posterior, nos pedía la constante de pérdidas de la válvula, bueno, pues ahora simplemente vamos a utilizar este, ¿de acuerdo? La curva resistente entre B y C, para determinar ese coeficiente de pérdida de la válvula. Nuestra altura resistente entre B y C sería la altura manométrica de la 2. Y fijaros que ahora ya lo tenemos todo, ahora ya podemos sustituir, ¿de acuerdo? Los caudales, los coeficientes de fricción, y solamente nos quedaría una incógnita que sería K sub V. Bueno, pues el valor de K sub V, esto estaba igualado a la altura manométrica de la 2, que era 285, y el valor de K sub V que hemos obtenido sería de 101,12. Siguiente, decía, si las potencias consumidas por las bombas son 3.980 y 3.369, nos pide que calculemos los parámetros beta y nu sub 0. Los parámetros beta y nu sub 0 son los que aparecen aquí en la ecuación esta, ¿de acuerdo? El nu sub 0 y el beta que aparecía aquí. Es decir, nos dan las potencias en el eje que consumen ambas bombas. Son estas dos de aquí. Con lo cual, como el rendimiento es potencia manométrica partido potencia, de acuerdo, consumida en el eje,
como la potencia en el eje me la dan y la potencia manométrica la puedo averiguar porque tengo el caudal y la altura manométrica, puedo averiguar primero el rendimiento de la bomba 1, densidad por G, esto era el caudal de la bomba 1 y la altura manométrica de la 1. Y esa nos da 0,78688. Y exactamente igual calculo el de la bomba 2. Su caudal, su altura manométrica, eso nos da 0,54917. Bueno, pues mirar, como tenemos una expresión que nos dice que nu es igual a nu sub 0 por 4, simplemente sustituir el valor de q sub 0, que ahí lo teníamos, era 3, aquí bajo era q sub 0 al cuadrado 9, y q, bueno, pues tenemos una expresión que es función de nu sub 0, de beta y el caudal. ¿De acuerdo? Pero claro, tenemos dos valores de rendimiento con dos caudales diferentes, es decir, esto lo he aplicado a la bomba 1, con el caudal de 1,344 y después lo he aplicado a la bomba 2, en realidad son idénticas, ¿de acuerdo? Con un caudal de 0,6628. Y por tanto ya veis que lo que nos queda es un sistema de dos ecuaciones donde solamente nos falta el valor de nu sub 0 y el valor de beta. Si ordenáis de forma conveniente, nos sale que beta vale 1 y que nu sub 0 sería 0,8, que eran los dos valores que nos pedía. Y finalmente nos dice rendimiento máximo y tipo, si es una centrífuga axial o mixta, más adecuado de las mismas. La velocidad de giro de las bombas es de 1500 revoluciones por minuto. Es decir, primero quieren que averigüemos el valor de rendimiento máximo. Mirad, como tenemos la expresión de rendimiento en función de caudal, si, como en otras ocasiones, derivamos con respecto al caudal, obtenemos el caudal necesario para que se produzca el rendimiento máximo. Esto nos quedaría 4 menos nu sub 0, la derivada de dentro es 3 menos 2q, con lo cual solamente puede ser 0 esto de aquí, y me quedaría que el caudal para el rendimiento máximo sería de 1,5 metros cúbicos por segundo. Con eso, si nos vamos a esta expresión, podemos calcular el valor del rendimiento que sería su valor máximo. Y para saber el tipo de la tipología de bomba que nos hace falta, ya sabéis que lo que tenemos que hacer es utilizar la velocidad específica. La velocidad, la raíz del caudal, G y altura manométrica de la 3/4, todo eso en condiciones de rendimiento máximo. Nos han dicho que la velocidad de giro era de 1500 revoluciones por minuto. Simplemente aquí multiplico por 2pi dividido por 60. El caudal para rendimiento máximo lo tengo. Y lo que he hecho ha sido en la expresión calcular la altura manométrica para el caudal para rendimiento máximo. Es decir, esta altura que nos da aquí, 225, también se correspondería con rendimiento máximo. Con lo cual, le he puesto aquí abajo, eso me da 0,5974, que por tanto se encuentra dentro del intervalo de las bombas centrífugas. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Bueno, la verdad es que ha sido un ejercicio bastante interesante, ¿de acuerdo? Estos con varios flujos, ¿de acuerdo? Han salido varias veces, repito, no de esta forma aquí ahora con bomba, porque de esto no había ejercicios, pero sí que es verdad que en los temas anteriores habían salido muchos problemas, ¿de acuerdo? Más o menos con esta tipología, ¿de acuerdo? Con 2 y 3 flujos, ¿de acuerdo? Para averiguarlos. Venga, nos vemos en el siguiente.